¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video. Estamos aquí en la bodega de Oasis Express en Morelia. Venía pasando por el almacén y me topé con esta bomba tipo jet que nosotros utilizamos para el llenado del garrafón. Y quería hablar específicamente de esta bomba y el por qué no la debes utilizar para tu ósmosis inversa. Es un caso que hemos visto muy comúnmente. Nos contactan porque tienen este tipo de bombas para sus ósmosis y pues realmente no les funciona. En este video vamos a explicar por qué no funciona, cuál es la configuración común que hacen y el error que terminan cometiendo y cuál es la que realmente deberían estar instalando. Hace un tiempo hicimos un video comparando distintas bombas donde estaba la Lotus, la periférica, la tipo jet, y ahí hablamos pues básicamente de las cualidades de cada una. En este en específico vamos a explicar por qué esta tipo jet no sirve para ósmosis inversa. Esta que tenemos aquí es de medio caballo y los que nos han contactado a través de los videos, comúnmente lo que tienen instalado es una de un caballo antes de los filtros y de 1.5 caballos antes de la ósmosis. Con estas dos bombas, obviamente pues los que tienen sistemas similares se habrán dado cuenta que su producción pues es prácticamente mínima y que tienen muchos problemas, un alto consumo de electricidad y que realmente su producción cada vez baja mucho más rápido, las membranas no les duran, etc. Aquí vamos a abordar por qué. Basta con que leamos las cajas, las fichas técnicas, tanto de las bombas como de las membranas. El caso más particular o más repetido que tenemos es en las purificadoras de autoservicio, donde tienen pues, membranas de ultra baja presión que trabajan a 150 psi. Esta que tenemos aquí, por ejemplo, aquí lo dice bien, 150 psi. Ahora, recordemos que no solo se debe considerar la presión, sino también el flujo. Para dimensionar una bomba y elegir una bomba correctamente, lo más importante es considerar la presión, pero también debe intersectar con el flujo necesario. En este caso, una membrana típicamente da entre 6 a 8 litros por minuto solo de permeado. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a contemplar una alimentación de... Si nosotros le damos 6 a 8 litros por minuto, no nos va a dar 6 a 8 litros de permeado. Una buena parte la va a mandar al rechazo. Entonces, realmente para una membrana deberíamos estar contemplando al menos el doble o al menos un 80% más de lo que puede producir. Es decir, para esta membrana tendríamos que estar contemplando obviamente los 150 psi, pero además tenemos que estar contemplando que nos esté dando alrededor de 13 hasta 16 litros por minuto para que trabaje realmente como debe de trabajar. Recordemos que si no tiene un flujo suficiente y una presión suficiente, todos los sólidos que rechaza no son expulsados de la membrana, se quedan dentro de las capas de la membrana y pues obviamente van saturando, va bajando el flujo, se va tapando tus membranas. Y además, ¿en qué te implica? Además de que se va tapando la membrana, se reduce tu flujo, tardas más tiempo en llenar tu tinaco y gastas más electricidad. Entonces, nos vamos aquí a estas bombas. Aquí viene la curva de operación de las tres. Tenemos aquí la curva de hasta abajo, obviamente, pues es la de medio caballo, que nos puede decir que como máximo de flujo nos puede dar 45 litros por minuto y de altura nos puede dar 40 metros. Recordemos que un metro columna de altura equivale a 1.4 psi. Es decir, aquí estaremos hablando de aproximadamente 52, 54 psi, lo que nos estaría dando la de medio. La de un caballo está prácticamente igual, 3, 4 metros por encima, no pasa de 60 psi. Y la de 1.5 caballos, que es la que instalan, tenemos aquí que nos da como máximo 70 psi básicamente. Es muy poco. Ahora, vemos que conforme va subiendo la altura, se va reduciendo el flujo. Eso siempre va a ser, entre más altura tú le exijas a un equipo de bombeo, menor va a ser el flujo que te va a terminar dando. Entonces, nosotros vamos a hacer la suma. Si ponemos nosotros una bomba de un caballo tipo jet antes de nuestros filtros, nuestros tanques de tratamiento de filtro de carbón, zeolita, resina, vamos a tener aquí que nos va a dar 45 metros de altura, es decir, unos 60 psi. A eso le vamos a restar, obviamente, cada codo quita 1 metro de altura, la tubería, los filtros, etc. Vamos a ser generosos y decir que nos va a estar dando, que nos va a estar quitando unos 15 metros, unos 12 metros de, perdón, unos 15 psi, nos los va a restar. Entonces, digamos que esa bomba de un caballo nos estará dando, después del filtro de tratamiento, una de dos, o 45 litros por minuto a esos 12 psi, pero a la hora de que ya viene la membrana es donde tiene que hacer el empuje. Vamos a suponer que terminando de los
que pasando de los filtros nos puede llegar con una presión. Como dijimos, vamos a requerir 15 litros por minuto, 12 litros por minuto de alimentación. Nos vamos a situar aquí y nos estaría dando más o menos una presión de suma de 35 metros, es decir, 50 psi, un poco menos. 50 psi antes de la membrana y antes de la bomba. Ahí le vamos a sumar la bomba de 1.5 caballos, que sería otra como esta, pero pues obviamente de un poco más de caballaje. Y nos va a estar dando, pues básicamente en el mismo flujo que necesitaríamos, menos de 50, que vendrían siendo 70 psi. 70 más los 50 que veníamos manejando son 120. Esos 120 psi, y que esos serían el mejor de los escenarios, no serían suficientes para atravesar la membrana. ¿Qué estaría pasando? Que la mayoría de ese flujo se estaría yendo por el rechazo. ¿Qué es aparte lo que va pasando? Le suben la presión para que empiece a producir un poco más, pero conforme se sube la presión, se baja el flujo. Y conforme se baja el flujo, no hay un flujo suficiente en el rechazo para que se laven y se vayan todos los sólidos disueltos que han sido rechazados y se van quedando dentro de las capas de la membrana. Nosotros, conforme le vamos a ir subiendo la presión, se va a ir acortando. O sea, si nosotros exigiéramos como al máximo la presión de la bomba de un caballo de 1.5, nos estarían dando alrededor de, que vienen siendo aquí 50 psi y 60 psi y 70, 130 psi, menos la resta de los filtros. Lo que dijimos, básicamente 120, pero con un flujo mínimo. O sea, ¿qué es lo que pasa en la mayoría de los casos? Que terminan produciendo menos de 1 litro por minuto a veces de producto. Eso obviamente, pues, imagínense cuánto tiempo van a tardar en llenar un tinaco de 1100 litros. Nos han contactado clientes que tardan a veces hasta 8 horas en llenar esos tinacos de 1100 litros, todo por una mala configuración de los que les instalaron esas plantas. Ahora, realmente no lo hacen nada más porque no saben, realmente lo hacen pues por ahorrarse dinero, porque si tuvieran que elegir la bomba correcta, que sería esta, una Lotus 50, para esas membranas, pues obviamente tendría que, una de dos, o incrementar el costo del equipo o reducir sus utilidades. Y obviamente pues ahí es donde ya no les cuadra mucho. Vamos a poner aquí en comparativa las dos tablas para que se den una idea. Nosotros la que utilizamos es de 1.2 en conjunto con una periférica de un caballo antes de los filtros, para que vean la diferencia en la suma de las presiones. Nos vamos a ir, como dijimos, a 15 litros por minuto y nos situamos aquí y subimos. Nos estaría dando 60 psi esta bomba de un caballo, del mismo caballo que sería la tipo Jet. Vamos ya aquí en 60 psi. Vamos a restarle lo de los filtros y nos estarán dejando unos 50, más o menos lo mismo que la Jet de un caballo. Ahora vámonos con la Lotus. Nos vamos a situar aquí, 15. Subimos y vemos que la de 1.2 nos estaría dando casi 100 psi. ¿Qué quiere decir esto? 100 más 50 son los 150 psi a los que debe de trabajar la membrana y con el flujo que debe de estar trabajando. Eso en que, además de que tendríamos un ahorro en el consumo eléctrico, porque entre estas dos sumamos 2.2 caballos y entre las que instalan comúnmente se suman 2.5 caballos. El ahorro realmente está en que se va a llenar mucho más rápido. ¿Dónde comparan un flujo que te esté dando 8 o 10 litros por minuto ya con mezcla para tu tinaco de 1100? Lo vas a estar llenando en 1 hora 20, 1 hora y media con lo mucho. Cuando con la otra hemos visto casos, como ya dijimos, que hasta 8 horas tienen que encender sus bombas para llenar su tinaco de agua purificada. Lo mismo pasa para membranas de otro tipo o para equipos más grandes. Esto es el problema más común que nosotros hemos visto en purificadores de autoservicio que tienen una sola membrana. Pero también es muy común en sistemas de 3, 4 membranas o incluso más que no dimensionan correctamente sus bombas. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí una Altapres 40 que con 40 litros por minuto puedes abastecer sin problema 3 membranas. Vamos nosotros a hacer apenas un cambio de un cliente que tiene un sistema de 3 membranas, pero con una 30. Pues ahí te lo dice el mismo número de la bomba. Aunque es de 1.5 caballos, está limitado a 30 litros por minuto. De nada te sirve que tenga más caballaje si solamente te va a dar los 30 litros por minuto y aunque ahí sí te dé un poco más de presión, no te está dando el flujo que pueden producir las 3 membranas. Entonces, en ese caso de ese cliente, su bomba estuvo mal dimensionada, está desperdiciando una membrana porque pues, esa membrana ya no le llega el flujo suficiente. Es decir, si nosotros a esta bomba
que viene limitada, viene específicamente para 3 membranas, le ponemos otras 2, por más que le pongamos más membranas, no nos va a dar más agua. O sea, ya están topadas ahí las membranas. Lo que define el flujo que nos va a dar y la presión, obviamente, es la bomba. Por eso hay que hacer una muy buena selección. Hay que asesorarse. Si tienen dudas a la hora de elegir su equipo, nos pueden contactar. Aquí van a aparecer los números y también en la descripción, obviamente, ahí tienen los enlaces para contactarnos. Si les sirvió este video, por favor, denle like, suscríbanse al canal y nos vemos hasta la próxima.